derecho a través de la tecnología, ¿no? Muchas personas dicen, no, es que derecho es solamente leer, es demasiado leer, y son libros, y nos ponen como así, como tengo al fondo un librerito, y como que somos ratitas de escritorio, pues los abogados hemos dejado de ser esas ratitas o esos ratones de escritorio para incorporarnos a estas nuevas, materias y disciplinas. Bueno, pues lo primero que les puedo compartir es que, bueno, pues muchos de los abogados, muchos de los licenciados en Derecho nos incorporamos a gobierno, ¿no? Y me refiero sector administrativo o sobre todo Poder Ejecutivo, Congreso del Estado, también Poder Legislativo. Y entonces hemos caminado ahora un gran paso a gobierno digital, gobierno corporativo, gobiernos corporativos también dentro de las instituciones públicas. ¿Y qué ha pasado con esto? Bueno, pues yo lo he dividido en algunos sectores de los más trascendentes que hay en gobierno. Y entonces nos damos cuenta que de por lo menos 5 años para acá se han automatizado prácticamente todos los servicios en gobierno. Antes teníamos que ir a hacer las largas filas, incluso a veces teníamos que ir un día de manera presencial a hacer una cita y entonces después ir otro también de manera presencial a realizar el trámite y luego resultaba que llegábamos y nos decían, es que le faltó un papel, digo, también sigue sucediendo, pero es mucho menos probable. ¿Por qué? Pues porque accedemos al sitio web de la dependencia, podemos ver de manera completa pues cuáles son los trámites, los requisitos, y eso además pues hace que nuestra calidad de vida aumente, porque también permite que podamos minimizar costos. Si yo vivo a lo mejor en un ayuntamiento fuera de la capital, pues entonces va a ser mucho más sencillo que cuando yo venga a hacer un trámite haga una cita previa, pero además de eso, pues traiga toda mi papelería completa para que no me represente una segunda erogación por el tema del transporte. Y entonces aquí les pongo un poquito de todo lo que se ha incorporado a la administración pública, y no solamente en México, sino a nivel mundial, y que son pues estas tecnologías tan novedosas que creo que a lo mejor en un par de años no lo van a hacer tanto, no lo sabemos, esto camina de una manera increíblemente vertiginosa. Y entonces, bueno, pues tenemos el Big Data, por supuesto, la bancarización, blockchain, innovación abierta, inteligencia artificial, que esto sí creo que no va a pasar de moda pronto, y machine learning. Big Data, bueno, pues es esta alimentación de los datos. ¿De qué vive el gobierno? Todos los días recibe datos de todos los usuarios, de todos sus trabajadores, que son miles también, y por supuesto de sus proveedores. Entonces, imagínense con todo lo que esto se alimenta y lo que puede hacer un abogado dentro de la administración pública. ¿Qué puede hacer alguien que sabe de derecho? Bueno, pues puede estar incorporado prácticamente, yo les diría, a todas las dependencias de gobierno, a todas, aunque se dediquen a otras materias. Es decir, a lo mejor pensamos en una dependencia que se dedica a la obra pública, que se dedica al sector salud, al sector financiero, y no solamente hablamos de contadores o de médicos, sino que tiene que estar incorporado un abogado. ¿Por qué? Pues porque en todas las dependencias de gobierno tiene un departamento jurídico que precisamente revisa toda la actuación legal y normativa de esa dependencia. Seguimos con los trámites en línea. Fíjense ahora cómo absolutamente todo podemos hacerlo a través de aplicaciones o de páginas web, pero lo cierto es que también los trámites en línea nos permiten esta bancarización, es decir, los pagos en línea. No solamente realizar un trámite gratuito, sino que si quiero hacer algo como una licencia de conducir o pagar impuestos, ¿no? El SAT yo creo que es de las dependencias más avanzadas en nuestro país en el tema de gobierno digital. Pues resulta que ahora simple y sencillamente desde nuestro teléfono, desde nuestro dispositivo móvil, podemos hacer todas estas transacciones sin transportarnos, sin tener que ir a formarme, sin tener que ver a nadie detrás de un escritorio. Simple y sencillamente hago el pago, e incluso, bueno, pues con las licencias ahora sucede de manera muy continua que se nos vence y pues tardan a veces unos días en llegar a la casa. ¿Y qué pasa si un oficial de tránsito nos detiene? Pues le enseñamos el recibo digital que ya tenemos de respecto de que está actualizada nuestra licencia. Entonces también el cumplimiento de los derechos vienen a transformarse con estos trámites en línea.
Esto es algo que con la contingencia, un tema importantísimo ha venido a tener mucha relevancia, que es la telemedicina, ¿no? O bien todo lo que son los servicios, no solamente los de gobierno, sino también los de sector privado en relación con el sector salud. Díganme ustedes cuándo nos íbamos a imaginar, antes de hace 7 u 8 meses o antes del 15 de marzo de este año, que nos iban a dar una incapacidad médica por parte del IMSS o del ISSSTE de manera electrónica. Yo creo que igual, o sea, nos hubiéramos carcajeado y hubiéramos sacado miles de memes pensando que eso hubiera sido completamente imposible, ¿no? Y entonces, no solamente eso, dicen, bueno, ¿qué tiene que ver el abogado con la telemedicina? Bueno, pues para dar este tipo de servicios digitales, tiene que estar alguien que sepa, por supuesto, de todo lo que tiene que cumplir un profesional de la salud para no vulnerar derechos a quien le esté dando este servicio profesional de medicina. Y como es, por supuesto, bueno, pues que no solamente que tenga un sitio seguro, que le tocará a un técnico, sino que tenga todos aquellos requerimientos legales en materia de privacidad, por ejemplo, como consentimientos, como avisos de privacidad y todos aquellos documentos que sean necesarios, además de garantizar a sus clientes o a sus pacientes, por supuesto, que toda la información que va a estar recabando a través de un dispositivo electrónico, como puede ser una computadora de escritorio o bien un dispositivo móvil, pues va a estar resguardado de manera confiable. ¿Y quién va a decirle que tiene todo esto listo? Pues un abogado. Y un abogado que pueda saber, obviamente, cuáles son todos los mecanismos, las herramientas tecnológicas que se utilizan en telemedicina para que pueda conocer cuál es la normatividad aplicable y así poder brindar un servicio óptimo, no solamente para el profesional de la salud, sino obviamente para el usuario final, que somos los pacientes. Este es un tema, híjole, que pues a mí también me apasiona mucho, que es la justicia digital, que pues casi siempre pues nos vemos mucho inmiscuidos en litigios, ¿no? Es como al abogado siempre se le ve generalmente pues o como funcionario público o como litigante, ¿no? Como que tenemos esta visión muy corta, ya vamos a ver después de justicia digital todo lo que hay, pero pues aquí hay una circunstancia que estamos viviendo en estos días que pareciera que se le ha arrojado toda la carga, ¿no?, de la responsabilidad de llevar a cabo los juicios en línea por parte del Poder Judicial de la Federación, así como de los poderes judiciales de las entidades federativas. Y esto no es así. La impartición de justicia es un trabajo de corresponsabilidad y les voy a mostrar un claro ejemplo que ahora ha sucedido en la contingencia. La justicia en línea consiste precisamente, bueno, pues en dar estos servicios, este servicio público de impartición de justicia en donde sigue siendo, tiene que mantener los estándares que marca la ley desde nuestra Constitución, por supuesto, como marco supremo de nuestro país, y que es que tiene que ser gratuito, expedito, por supuesto, ¿no? Entre muchos otros principios que tiene que seguir cumpliendo. Es decir, el dar un servicio público en línea o bien impartir justicia en línea no exenta absolutamente a nadie de cumplir con las formalidades que en la ley se establecen. Esto es importantísimo tenerlo y si fuera así, es decir, que hubiera algún tipo de excepción o de caso extraordinario, pues tendría que estar expresamente contemplado en un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal o bien del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de las entidades federativas o del órgano competente para emitir ese tipo de acuerdos o de reglamentación o de normatividad para la Administración de Justicia. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Insisto mucho, un ejemplo. Bueno, pues es poder seguir, pues, llevando a cabo todos nuestros trámites para que nuestros juicios que tenemos ya entablados sigan caminando. Y entonces llega a sorprendernos la pandemia, al menos yo les puedo decir dentro de mi experiencia en el Poder Judicial de la Federación, jamás se había vivido una suspensión de este tipo, no sucedió cuando fue la influenza, no lo habíamos visto antes. Pues sí fue pues muy sorpresivo, todos seguimos trabajando desde casa
y pues sí, a lo mejor decían, bueno, pero es que ¿por qué no regresan? ¿No? Bueno, pues es que sí seguimos trabajando y sobre todo, bueno, en las guardias que fueron pues mortales, les puedo decir eso, a morir, que estuvimos ahí. Y claro, bueno, pues nos decían, pero ¿por qué no regresan? Pues porque dependemos de un órgano, que es el Consejo de la Judicatura Federal, que fue quien determinó cómo podíamos asistir a los órganos jurisdiccionales, cuántas personas podemos ingresar al edificio, es decir, bueno, pues todos esos protocolos no los decidimos en lo local, bueno, quienes estamos en el Poder Judicial de la Federación, así como quienes iban a un juzgado o a una sala aquí en el Poder Judicial del Estado, sino que dependen, obviamente, de lo que dispongan. Y entonces, aquí vamos a empezar con algo, miren, lo utilizo para muchos cursos en otras materias, pero esto es como un chiste local, que aparece aquí un CD que está glosado a un expediente y decimos, bueno, pues cuando no le has dicho al meritorio, ¿no? Cómo archivar pruebas digitales. Y esto no crean que es así como algo inventado, sino que es un expediente verídico en donde aquí parece que le echamos la culpa al meritorio, pero lo cierto es que no sabemos. Esto sucedió, bueno, ya hace algunos años, pero resulta, bueno, pues que alguien llega a un CD, porque antes así se presentaban, ni siquiera venían en sobrecito, sellado, como ahora nos mandan, por ejemplo, los CDs en los juicios de amparo, a lo mejor que nos lo mandan las autoridades del fuero común o las autoridades responsables. Y entonces, pues resulta que vemos aquí que está completamente echada a perder la prueba. ¿Por qué? Pues porque el disco está perforado. Y entonces, pues aquí a lo mejor nos puede dar un poco de risa, pero a mí no me gustaría ver a ningún estudiante o a ningún abogado que cometa un error como este, porque pudiera ser una prueba de la que dependa el sentido del asunto. Fíjense que es relevante y no sabemos si la información que se contenga ahí, que puede ser múltiple, no solamente un archivo escrito o un video, sino que puede haber otro tipo de archivo que contenga este dispositivo o este CD, bueno, pues no sabemos si esté en otro lado y que efectivamente ya no sea recuperable. Entonces, aquí empezamos también con esta pregunta que nos tendríamos que hacer, híjole, pues si yo ya soy egresado o estoy por salir, ¿alguien me ha dicho qué hacer con las pruebas digitales? ¿Cuáles son los activos digitales de las instituciones o los activos digitales que puede tener un procedimiento de cualquier índole administrativo, de control constitucional, penal, civil, mercantil? Porque todo ha migrado para allá, ¿no? Entonces, ¿sabemos o no sabemos, ¿no? Incluso cuáles son las maneras en que puedo ofrecerlas en este tiempo de contingencia ante un juzgador si hago mi juicio en línea. Pues entonces nos llega la contingencia y les voy a platicar pues de manera muy concreta pues lo que sucede en el Poder Judicial de la Federación, que lo vivo de cerca y que ahí sí, bueno, pues puedo opinar muchas cosas y decirles, bueno, que el portal de servicios en línea no se creó con la contingencia. El portal de servicios en línea tiene años en la página del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, había una resistencia tremenda por parte de los abogados, tanto de los que trabajamos dentro como de los que litigan, es decir, de los que van y promueven juicios de amparo o juicios de cualquier otra índole que son competencia del Poder Judicial de la Federación, y que no nos apuramos por inmiscuirnos en esa tecnología que puso a disposición el Poder Judicial de la Federación. Y entonces hay quien me dice, eso no es cierto, o sea, los abogados somos muy digitales y estuvimos muy al pendiente, y les voy a decir que la prueba fue precisamente la FIREL, que es la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Y entonces eso originó no solamente que en la suspensión de los términos los abogados estuvieran impedidos para hacer muchos trámites, porque primero, pues se suspendió prácticamente todo, fuimos caminando, pero como fue caminando, fue de manera electrónica, es decir, quienes tuvieron más facilidad para la continuación de sus juicios fueron quienes contaban ya con esta firma electrónica certificada, a lo mejor conocida como la FIREL. Pero es que a mí no me dejaron, ¿cómo es posible? Yo leía en redes sociales, principalmente en el Twitter, que decían, ¿cómo es posible que el Poder Judicial de la Federación nos haya suspendido, los abogados no podemos trabajar? Momento, la FIREL tenía, bueno, tiene 5 años.
5 años. Entonces, ¿por qué no has sacado tu Firel? ¿Por qué no nos hemos sumado a las tecnologías que nos ponen al alcance? Y ahora que estamos completamente atorados por esta contingencia, entonces, simple y sencillamente, pues entonces sí nos apuramos. Bueno, tenemos todavía abogados que ni siquiera pues manejan de manera ya no digamos fluida, pero lo mínimo indispensable, un dispositivo electrónico. Y eso ya no puede ser, eso es inconcebible para un profesionista y no solamente del derecho, sino de cualquier otra rama. O sea, no hay ninguna profesión que no esté ligada con un avance tecnológico. Entonces, ¿qué les digo yo cuando tengan su cédula? Bueno, pues depende de cuál es la actividad que ustedes deseen realizar, pero debemos de tomar estos avances tecnológicos. Y lo digo primero de afuera y claro que pasó también hacia adentro. ¿Por qué? Porque teníamos ya un sistema instalado dentro de los juzgados que entonces, pues no todos los funcionarios públicos lo sabíamos manejar, u otros a lo mejor solo una partecita, y no solamente hablo de los secretarios proyectistas o de los oficiales administrativos o de los actuarios, sino que también hablo de jueces y magistrados, ¿no? Que no se han podido incorporar, incluso hasta yo creo que hasta este día, y ahora todo trabajamos de casa y lo autorizamos de manera electrónica, porque al menos les puedo decir que casi somos 40 personas en un juzgado de distrito y solo se permite el ingreso a 12 personas al día. Es decir, menos de una tercera parte. ¿Qué tenemos que hacer todos los demás? Trabajar en horario del juzgado, en horario del Consejo de la Judicatura, pero desde casa. Eso es lo que hay que hacer y que tuvimos que implementar todos, bueno, pues las acciones necesarias, obviamente, para poder seguir impartiendo justicia dentro de los términos que marca la ley y dentro de los parámetros que ha marcado en esta contingencia el Consejo de la Judicatura Federal, pero ¿cómo? Pues a través de la tecnología, no hay más. Pues aquí viene otra circunstancia que también hemos visto mucho en la contingencia, que son el uso de las plataformas para videoconferencias como el día de hoy. Preguntémonos entonces, ¿cuántas hemos utilizado y si las sé utilizar y cómo me he apurado para utilizarlas? No solamente para poder llevar a cabo a lo mejor alguna diligencia en un juzgado o en un tribunal, sea local o federal, sino que pues también lo he usado para no poner en riesgo a mis clientes, para no poner en riesgo a quien le estoy dando un servicio legal. Lo sé usar, no lo sé usar. He leído las políticas de uso, las políticas de privacidad, para saber incluso cuál es la que le conviene más a mi despacho, a mi oficina, a mi empresa que da este tipo de servicios jurídicos, lo sé o no lo sé, ¿no? O a lo mejor incluso para poder dar una opinión en la dependencia en la que laboro, o bien en la empresa en la que presto este servicio, pues hay que conocer cuáles son estas múltiples opciones para videoconferencias como la que estamos el día de hoy, para saber utilizarlas de manera correcta y entonces no poner en riesgo a nuestros usuarios por temas de privacidad y de seguridad, que hemos visto generalmente como memes, realmente es lo que más hemos visto, memes de, pues cuando alguien sale, por ejemplo, salió uno de que estaban en un juicio y una juez le pide al abogado que por favor se ponga los pantalones, ¿no? Entonces, ni siquiera sabemos cómo advertir qué están filmando de nosotros, cuáles son estas medidas indispensables para poder llevar a cabo alguna diligencia oficial, sea judicial, administrativa, insisto, de la materia que sea, pero bueno, pues que no ponga en riesgo pues mi privacidad, pero también pues la privacidad de mi familia, ¿no? Entonces, hemos visto, insisto, en estos más de 6 meses, pues muchas situaciones que a veces nos parecen chuscas, pero hay muchas otras que definitivamente significan un verdadero riesgo. Y además, bueno, pues también saber que a través de los dispositivos móviles ahora estamos recabando múltiples datos y muchos de ellos también resultan, bueno, pues que son medios de prueba. ¿Cómo estoy asegurando que efectivamente se resguarden o la conservación de estos medios de prueba a través de un dispositivo móvil? ¿Qué tal que, bueno, pues tengo un video, que tengo alguna fotografía y entonces me roban mi teléfono, se me pierde, ¿no?
o puede pasar alguna otra cosa. ¿Cómo estoy resguardando también todas, pues todas estas constancias, todos estos medios de prueba a través de dispositivos electrónicos, ya sean fijos o ya sean móviles? Esto también es de suma importancia, es decir, que los abogados tenemos que aprender a recabar, sí, medios de prueba o a recabar algún otro material que pueda ser útil o que pueda incluso depender el sentido del asunto del que estoy llevando yo en cualquier, insisto, en cualquier ámbito, y pues se puede echar a perder precisamente porque desconozco el uso adecuado de la tecnología. Y es que tenemos teléfonos inteligentes, pero resulta que pues a veces son más inteligentes que uno porque no lo sabemos utilizar. Y entonces hay que sacarle provecho a la tecnología, y créanme que ahora hay múltiples aplicaciones para que esto pueda suceder de la manera menos insegura, porque en Internet no hay nada 100% seguro, y donde no hay nada 100% seguro, todo puede suceder. Entonces, hay que tener cuidado y hay que formarnos mucho también en materia de tecnología para evitar la contaminación de nuestros equipos y que exista también una pérdida de la información que tenemos en ellos, y que además nos pueda representar a nosotros un litigio contra nosotros mismos de manera posterior, porque se efectúe alguna filtración o alguna pérdida de información importante para a quien le estamos otorgando un servicio, o incluso para la empresa a la que estamos trabajando, y que nos pueda representar una demanda por algún pago de daño o perjuicio, incluso porque pudiera haber alguna vulneración de información confidencial para alguna tanto empresa o sector privado, y también obviamente para alguna institución pública. Pues nos saltamos un poco de la impartición de justicia, y entonces vamos a dar como un muy pequeño recorrido, porque es grandísimas cuáles son todas las opciones que tenemos para dedicarnos. Y a aquellos que les gusta el derecho mercantil, bueno, pues ahora si les gusta todo lo que son contratos y comercio, pues ya han cambiado las reglas del juego, porque lo de hoy es el e-commerce o el comercio electrónico. Y entonces, bueno, ¿qué será o cómo lo hacemos? Pues lo hacemos todos los días, ¿no? Absolutamente todos los días tenemos actividad que implica un comercio electrónico, y a lo mejor las pruebas la prueba más fehaciente que tenemos, pues seguramente a lo mejor la tenemos ahorita en nuestra mano, ¿no? Que es nuestros dispositivos móviles, en donde compramos de manera inmediata, además de los trámites de gobierno, pues entonces ahora compramos, y esto se disparó por esta hiperconectividad que hemos vivido en este último semestre, porque pues no salíamos de casa, y hay quien se dedicó, bueno, pues a hacer todas sus compras del súper y de múltiples servicios, solamente hacerlo en línea, ¿no? Y ahora estamos pues también en una época en donde compramos o adquirimos muchos servicios y productos a través del comercio electrónico. Y aquí, ¿qué tiene que ver un abogado? Como porque, bueno, pues para tener comercio electrónico, pues debe de existir una plataforma, ¿no? Ese es el inicio, es decir, un sitio web o una plataforma digital en donde se dé esta oferta del servicio o del producto. Pues para la construcción de estas plataformas tiene que intervenir un abogado, por supuesto. ¿Para qué? Bueno, pues para que este sitio obviamente sea legal y respete las disposiciones que existan de manera nacional, pero también de manera internacional, si se trata de la venta de algún servicio, de un producto fuera del territorio nacional. Y eso también implica una preparación extraordinaria en el tema para no incurrir en alguna responsabilidad o en algún incumplimiento en alguna normatividad internacional que le pueda generar alguna consecuencia irreversible a quien le vamos a prestar esta asesoría jurídica, que pueda terminar incluso pues en el cierre de este negocio digital. ¿Y cuáles son algunos tipos, que aquí se los resumo, algunos tipos de comercio electrónico? Bueno, pues así los van a ver resumidos, entonces esto hay que ponerse a estudiar, por supuesto.
Bueno, aquí tenemos el business to business, bueno, aquí es donde la transacción comercial se realiza entre empresas que operan en Internet, lo que quiere decir que no intervienen consumidores. Después venimos a ver lo que es el business to consumer, que es aquel que se lleva a cabo entre el negocio y una persona interesada en comprar un producto o adquirir un servicio. Yo creo que es el más común que tenemos. Y no me digan lo que es a Amazon, por supuesto, estas plataformas de compra de múltiples productos, también como es Mercado Libre, ¿no? O muchas otras que seguramente ya hemos accedido, por lo menos, si no a comprar o a no a tener algún, a acceder a la compra de algún producto, pues por lo menos a ver, ¿no? Bueno, pues tenemos el Business to Employ y es las ofertas que la propia empresa puede ofrecer a sus empleados directamente desde su tienda online o portal de internet. Pues esto también es mucho, muy común. Antes, pues y todavía, ¿no? Bueno, pues a estas ofertas que se les da o estos precios preferenciales a los empleados de las corporaciones y resulta, bueno, pues que ahora también se hacen este tipo de ofertas a través de plataformas digitales. El consumer to consumer, que es, bueno, el consumidor final le adquiere al consumidor primario los productos que él ya no quiere o necesita y a los que les podrá dar una nueva utilidad a precios muy accesibles. Creo que hemos visto también muchas plataformas de estas, en donde se venden, bueno, infinidad de productos. Yo creo que todo lo que nosotros necesitemos lo podemos encontrar en Internet. Otra cosa será, bueno, si es de segunda mano, si es nuevo, o qué es lo que estamos buscando, pero sí, sí se puede encontrar prácticamente pues de todo, ¿no? Y el Government to Consumer, que es un tipo de comercio, ya que se paga un trámite y se puede acceder a la información en línea en cualquier momento. Es decir, que el gobierno digital, o sea, está inmerso dentro del e-commerce o de comercio electrónico para todo este pago de trámites en línea que tenemos a través ahora de las administraciones públicas que también ponen estas plataformas, ¿no? Que también para eso están los abogados. Bueno, es una actuación de un equipo multidisciplinario en donde estará el técnico, el diseñador, pero siempre con el acompañamiento jurídico correspondiente. Aquí, pues esta es la principal actuación o intervención que puede tener un abogado en el comercio electrónico, que es, insisto, bueno, pues ya el derecho mercantil ha cambiado por completo, porque, bueno, pues primero se hace esta reforma al Código de Comercio y la gran reforma fue precisamente el incluir todas las disposiciones que en ese momento se estimaron adecuadas y que regulan el comercio electrónico o el e-commerce. Y pues, ¿por qué? Pues porque obviamente cambia la manera en que se hacen estas transacciones, pero no porque sean en Internet, significa, o a través de medios digitales, significa que estén fuera de la ley o que no estén regulados por alguna norma en particular. Entonces, bueno, pues el e-commerce está regulado por el Código de Comercio y aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener mucho cuidado en contratos y firmas electrónicas? ¿No? Los contratos en electrónico pues tienen otros requisitos o elementos de validez, obviamente porque se llevan a cabo sin la presencia de las partes, ¿no? Es decir, bueno, pues si yo hago una transacción a través de un dispositivo móvil o de un equipo fijo, pues entonces no tengo a la otra persona, incluso en la mayoría, sino por decirlo en el 99.9 de las ocasiones, pues no tenemos contacto absolutamente con nadie más que con la plataforma en donde no me atiende ningún vendedor o ninguna persona que trabaja en esa empresa para que yo pueda acceder a la compra o bien acceder al servicio que están ofreciendo. Entonces, bueno, pues los contratos se generan por medios electrónicos y para eso es importantísimo, por ello, que leamos siempre, pues, cuáles son las políticas de uso desde la plataforma y bien, obviamente, el contrato que tendremos que firmar a través de algún medio de autenticación que a veces nos exigen, ¿no? Y, bueno, pues que sean válidos, de efectos civiles, comerciales y jurídicos en general, idénticos a los actuales contratos por escrito. Y otra vez, ¿no? Pues lo electrónico no se escapa de estar normado y no se escapa, entonces, de cumplir con disposiciones legales específicas. Y viene a cobrar mucha relevancia la firma electrónica
porque esta, recuerden que tiene la misma validez que una firma autógrafa, y para ello, bueno, pues cada plataforma digital pondrá sus respectivos mecanismos para que esto suceda. ¿Y cómo lo hacemos generalmente también? Bueno, pues a través de los datos de nuestras tarjetas de débito, de crédito, o bien de tarjetas electrónicas que hemos adquirido a lo mejor para comprar algo en específico. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado también con cuántos datos damos y con cuántos procesos cuenta la plataforma, y ver que sean seguros y que también, bueno, pues existan algunos otros elementos, como qué va a pasar si me llega defectuoso, si me llega incompleto, si no me llega el producto, ver penalizaciones, ver indemnizaciones y muchas otras circunstancias que no teníamos tan en cuenta en este comercio pues tradicional al que veníamos accediendo antes de que llegara el e-commerce. Bueno, pues este es ya un tema que pues nos podríamos tardar mucho tiempo hablando, que es precisamente todo lo que es el fintech o el fintech que le dicen en muchos lugares, y que son, bueno, pues todas estas tecnologías financieras, ¿no? Aquí tenemos las principales, ¿no? Que puede ver obviamente un oficial de cumplimiento en tecnologías financieras, como la inteligencia artificial, que están los chatbots también, el INSIC, el blockchain, la banca móvil y la ciberseguridad y el open banking. Esto es algo que ha avanzado también de una manera vertiginosa, es decir, hace 5 años, bueno, pues la inteligencia artificial, claro que ya se escuchaba, claro que ya había iniciativas, pero no como ahora, y por supuesto también la banca móvil. Definitivamente, pues creo que todavía no estamos muy acostumbrados a hacer estos pagos, pero definitivamente ahora, otra vez con la contingencia, pues sí se ha avanzado mucho en los pagos en línea, aunque la gente sigue desconfiando. Y entonces aquí tendríamos que hacernos una pregunta: ¿por qué seguimos desconfiando? ¿Qué sucede en nuestro país que no nos hemos impulsado todavía esta cultura de la banca electrónica? Y bueno, pues tenemos algunos datos ahí que a lo mejor nos pueden ayudar a responder esta pregunta. Pues para todas estas nuevas tecnologías, le ponemos me gusta esta frase que tiene esta coronita, en donde le pones, bueno, keep calm and call a compliance officer, porque esto creo yo que es el área de mayor demanda de profesionales del derecho a nivel mundial, y que son precisamente todos los procedimientos de compliance o toda la contratación de oficiales de cumplimientos o de compliance officer, y que van a ver, bueno, en algunas materias, las que más creo yo que ahora están, aunque a veces las empresas pues contratan solamente un compliance corporativo para que vea todos los temas de la organización en la que está incorporado. Bueno, pues, ¿qué es el compliance? ¿No? El compliance, bueno, pues es una cultura de cumplimiento, mecanismos y procesos de cumplimiento. Y entonces, pues el compliance officer, pues es esta figura que permite a las organizaciones públicas y privadas detectar y gestionar los riesgos derivados a posibles contravenciones de las obligaciones, tanto legales, así como códigos de conducta propios o sectoriales u otros compromisos ya adoptados. Entonces, pues nos podremos especializar en algunos temas, como vamos a ver ahora los oficiales de cumplimiento que hay de manera ya muy específica, pero lo cierto es que de entrada, pues lo que se pide es un profesional en derecho, es decir, un abogado o un licenciado en derecho que ocupe estos espacios estos lugares de trabajo que ahora, insisto, no crean que son de mucha demanda porque estén de moda, sino que son pues perfiles profesionales muy necesarios o indispensables para algunas organizaciones, y que tiene, bueno, como funciones identificar requerimientos, analizar su cumplimiento, es decir, bueno, pues en la asociación, por ejemplo, hacemos diagnósticos de cumplimiento, y entonces, pues ahí vemos cuál es la normatividad que le aplica
tanto a la organización pública o privada y decir, bueno, pues aquí tienes varios hoyitos o tenemos este checklist y te faltan algunas palomitas si no cumples, o sí, está todo completo. Coordinar con diferentes áreas implicadas, es decir, también debe de tener un perfil de liderazgo el compliance officer porque le toca comandar muchos esfuerzos, no quiere decir que sea jefe de los demás, pero sí es esta labor de coordinación de distintas áreas de la empresa o de la institución pública en la que labore para que puedan darse este cumplimiento. Valorar el impacto y, por supuesto, llevar a cabo desde el diseño y ejecución el programa de cumplimiento. Las características que tiene este compliance officer tiene que tener independencia respecto al conjunto de la organización. Como les digo, bueno, pues no es jefe de los demás, pero tampoco es subordinado de los demás. Comprender procedimientos y procesos sujetos al cumplimiento normativo. Bueno, pues tiene que entender de qué naturaleza, de qué sector es esa empresa o esa institución pública para la que está prestando este servicio de compliance, para que pueda analizar cuál es la normativa que le aplica y a la que estaría obligado, obviamente, a cumplir, y que de no cumplirla, bueno, estaría en un riesgo, no solamente de incumplimiento, sino de que puedan suceder algunas otras cuestiones que pueden llevar incluso a una sanción penal a la empresa y por ende a alguno de sus miembros. Coordinar o proporcionar la formación de carácter normativo, es decir, bueno, pues es también a quien le toca hacer esta difusión de qué es lo que tenemos que hacer y por qué tenemos que llevar a cabo A, B, C, D acciones dentro de la empresa para lograr este óptimo cumplimiento de normatividad. Identificar las obligaciones a que están sujetas las empresas, insisto, bueno, pues esto implica no solamente que ya se conozca el derecho, sino una actualización permanente, porque la normatividad va cambiando mucho y no solamente a nivel nacional, sino hay que ver si la empresa tiene una actuación a nivel internacional y entonces pues habrá que cumplir todavía mayor número de normatividad. Y pues realiza las recomendaciones como es la designación a ser posible por la Junta General de Accionistas y no sujeta a anulación por los administradores, es decir, pues que no sea capricho, sino que realmente lo dejen trabajar. Acceso directo a expertos en las diferentes áreas donde pudieran existir riesgos de cumplimiento, es decir, pues que le den la posibilidad de que otras especialidades se incorporen, si no de manera permanente, sí por proyecto, para disminuir o para mitigar riesgos y participar en las decisiones estratégicas para analizar riesgos y poderlos prevenir. Es decir, que el compliance officer tiene que estar presente en todas aquellas decisiones medulares por parte de la organización pública o privada. Pues aquí es una implementación, me gusta mucho, de un sistema de gestión, bueno, en 10 pasos, para más o menos ver un poquito. Pues está muy completo y me gusta porque está emitido, bueno, por una entidad en donde están contadores públicos certificados, abogados y consultores. Es decir, pues por lo menos ahí convergen varias materias y ahorita van a ver por qué los contadores han tenido esta participación tan elemental también en el tema del compliance, por el tema de antilavado o todo lo que fue también la ley FinTech de antilavado de dinero. Entonces vemos aquí, bueno, cuáles son todas estas acciones que tiene que hacer, que se tienen que hacer a través de la implementación de un sistema de gestión de compliance, en donde tenemos que aprender muchas cosas más allá que las legales. Fíjense bien cómo es que nos tenemos que formar para poder no solamente pues conocer la ley, sino que el diseño de este sistema de gestión, aunque ya hay muchos avances, pues lo cierto es que tenemos que tener la capacidad no solamente diseñarlo, sino que lo más complicado que es la implementación, el monitoreo y por supuesto la auditoría correspondiente para conocer si esta implementación de nuestro sistema de gestión de compliance está funcionando y le ha traído los resultados que estaba esperando la empresa, o bien por lo menos hacer, bueno, pues esta contraluz con el primer diagnóstico que se ha hecho respecto de ese cumplimiento normativo. Y aquí, bueno, pues ayuda a definir riesgos, ¿no? Que esto es algo también ahora, todo lo que es gestión de riesgos es algo que llegó para quedarse.
¿Y por qué? Bueno, pues porque los riesgos son muchísimos, desde algo tan chiquito como puede ser, bueno, pues un incumplimiento de los básicos que puede llegar, insisto, bueno, hasta la pérdida total del capital de la empresa y la divulgación de algún secreto industrial, el no contar con estos sistemas de gestión, o bien, bueno, alguna responsabilidad penal o de otra índole para la empresa y por supuesto para algunos miembros de la misma. Tener un esquema de compliance implementado dentro de tu organización puede ayudar a eximir de responsabilidades, ¿no? Y esto es lo que más buscan precisamente las empresas. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio importante. Antes no se podía, hace algunos años no se podía ser responsable jurídicamente a una persona moral y ahora ya se puede. Incluso ya hay una sentencia penal, por ejemplo, que se ha dictado contra un banco, que si no mal recuerdo fue HSBC, y eso era impensable. Dice, ¿cómo es posible que puedan dictar una sentencia penal en contra de una persona moral? Bueno, pues esto va caminando y por eso es que la gestión de riesgos ha venido a tener este papel tan preponderante en la actuación de las empresas. Y vamos a ver de manera muy corta, bueno, cuáles son algunos de estos tipos de compliance que tenemos. Y el primero que les puedo mostrar es este, que es el compliance tributario o el compliance fiscal. Bueno, pues ¿de qué se trata? Como su propio nombre lo dice, bueno, pues de verificar que se hayan cumplido con la normatividad y procedimientos que marca la ley de la materia, ¿no? Y que no son pocos. Precisamente, bueno, la materia fiscal pues está muy ligada también con el tema de antilavado, y aquí empezamos a ver cómo para una cuestión de implementación, bueno, de diseño e implementación de algún programa de cumplimiento normativo, pues no solamente es el abogado, sino que interfieren muchos otros especialistas u otras disciplinas, pero quien la dirige generalmente, al tratarse de un cumplimiento de normas, es el especialista en derecho. Entonces, ¿cómo me voy a preparar yo para poder coordinar a este equipo multidisciplinario? Es decir, tendré que conocer entonces cuáles son las habilidades, las facultades o cuál es el papel que tiene que desempeñar este equipo multidisciplinario precisamente para que pueda llevar a cabo toda esta implementación necesaria. Está el compliance penal, ¿no? Que, insisto, todo está como junto con pegado, sobre todo hay quien tiene un solo compliance officer para todos los temas. El compliance penal, pues, es también para poder hacer esta mitigación del riesgo de que se pueda, pues, responsabilizar a la organización y, por supuesto, a alguno de sus miembros que acabe, bueno, pues, con alguna pena privativa de libertad por un incumplimiento normativo. Tenemos el compliance laboral. Esto es uno de los que más auge ha tenido también en estos últimos tiempos. Y no me digan ahora con el teletrabajo o el home office o el homeschooling, en donde pensamos que como estamos trabajando a distancia y estamos trabajando en casa, pues el trabajador lo podemos tener ahí las 24 horas del día. Entonces hay mucho ojo con todas las pruebas digitales que se pueden tomar a través de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, todo esto fuera del horario laboral, ¿no? Entonces hay que tener ojo con estos elementos. ¿Qué ve un compliance laboral? Y aquí vamos a ver también otro tipo de perfil del abogado, ¿no? Que es el derecho del trabajo o el derecho laboral. Que ya no solamente ahora se va a reducir pues a los litigios entre patrones y trabajadores. Ahorita tenemos una gran reforma en materia laboral que está ya, bueno, pues entrando en implementación aquí en San Luis Potosí y que en Administración de Justicia Federal o Poder Judicial de la Federación va a tener ahora un papel completamente distinto, es decir, se ha judicializado el sistema laboral, ¿no? Ya no solamente se trata de las juntas de conciliación que teníamos antes, sino que ahora sí ya va a haber una impartición de justicia, pero dentro de un procedimiento judicializado. Y el compliance laboral, ¿qué es lo que ve? Bueno, pues planes de igualdad, entonces, relaciones de puestos de trabajo, protocolos de acoso, la elaboración de protocolos que son múltiples en materia laboral. Bueno, pues hay que formarse de manera muy específica, todo lo que son de acoso, pero también lo que es equidad de género, que ahora está fuertísimo.
modificaciones sustanciales, planes de carrera, que eso también se pelea mucho en la administración pública, capacitación profesional, formación, seguridad y salud laboral. Híjole, todo lo que es seguridad social es un tema amplísimo. Mis respetos para quienes dominan este tema, porque realmente es algo muy complicado. En mi experiencia profesional tal vez no lo sea, para mí sí es algo que se necesita mucho estudio y también mucha experiencia para poder implementarlo de manera exitosa. Tiempo de trabajo, como les comentaba, bueno, pues ahora se da muchísimo esta facilidad, ¿no? A través precisamente de la tecnología y que pensamos que alguien que colabora con nosotros puede estar a disposición. Entonces ahí pues hay que analizar muy bien y para esto está el Compliance Officer en materia laboral, salarios y convenios colectivos. Entonces aquí entra, otra vez lo podemos ver de manera muy clara, entra tanto sector público como sector privado. ¿Te gusta el derecho laboral? Pues mira que hay un camino enorme para dedicarse a ello. Y entonces aquí tiene que ver la tecnología. ¿Por qué tendrá que ver algo? Bueno, pues imagínense ahora que estamos en teletrabajo, pero vamos a quitar la contingencia y díganme ustedes cuántas empresas efectivamente llevan a cabo relaciones laborales exclusivamente a través de medios digitales. Muchísimos, muchísimos de ellos. Y entonces, ¿cómo hacemos esta, este cumplimiento normativo o cómo le ayudamos a quienes contratan a través de tecnología a trabajadores o que los contratan para que lleven a cabo alguna labor dentro de una empresa también de tecnología o a distancia? ¿Cómo se hacen estas relaciones de trabajo? Y veamos ahora que también estamos a punto de ver, no sé si se vaya a dar este cambio que se ha anunciado mucho por parte de gobierno, de todo lo que implica los procedimientos del outsourcing. Entonces también ahí vamos a ver cómo pudiera cambiar esta subcontratación, que es lo que es el concepto del outsourcing, es esta subcontratación, pues no sabemos qué vaya a suceder ahí, porque también, bueno, pues hay que estar muy al pendiente que van a lo mejor a eliminarla o bien a poner ya reglas muy duras. El compliance antilavado es el que más auge ha tenido a nivel internacional. ¿Y por qué? Bueno, pues porque nadie quiere que su empresa, tampoco una institución de gobierno, esté incorporada con una cuestión o con un tema de lavado de dinero o de lavado de activos. Y lavado de activos también se puede, ¿por qué? Bueno, pues porque hay activos digitales como las criptomonedas y a través de ellas también se pueden llevar a cabo acciones de lavado de dinero o lavado de activos. Y bueno, pues está completamente ligado, por supuesto, con el tema tributario y claro, con el tema del compliance penal, ¿no? Entonces hay que ver aquí, bueno, pues imagínense lo que hay que conocer, no solamente de derecho, sino también en materia fiscal, ¿no? Y bueno, lo que hace la empresa. De aquí precisamente de la ley, de todo lo que implicaba lavado de dinero, bueno, pues les platico que México es el primer país del mundo en tener una ley fintech, que son precisamente las finanzas, bueno, más tecnología que están aquí. La ley fintech es de lo más innovador, es algo que tienen que ponerse a estudiar, del que tienen que enterarse, porque estamos ahí todos inmersos, ¿no? Es la innovación, bueno, tecnológica aplicada a los servicios financieros. ¿Y qué se busca con ellas? Bueno, pues que estos servicios financieros, que son a través de la tecnología, que son solamente digitales, pues sean eficientes, ágiles y cómodos. Pues todos lo hemos vivido, lo hemos pedido y lo hemos aplicado, sobre todo en esta, insisto, en esta contingencia, con esta hiperconectividad que tenemos o con esta transformación digital que hemos estado viviendo. Y mediante plataformas como páginas web, aplicaciones, redes sociales. Entonces, lo vemos de manera muy continua y en aplicaciones a lo mejor un poco más que algunas que nacen o que se crean estas aplicaciones, algunas que llegan a este top porque se hacen muy famosas y de repente todo el mundo quiere hacer uso de ellas. Digamos, por ejemplo, Uber, ¿no? Que es una de ellas. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Pues
a veces desaparecen, otras sí permanecen en el tiempo. Creo que depende mucho del servicio que se presta y del contexto, obviamente, de la comunidad, de la sociedad o del estado, del país en el que se esté ofertando este servicio financiero a través de plataformas tecnológicas. No, ¿qué hace gobierno? Bueno, dice que no garantiza ni respalda el dinero de los clientes de las fintech o fintech y se autoriza aquellas cuyas actividades que las considera servicios financieros y supervisa su correcto funcionamiento. ¿Qué vino a hacer la ley fintech? Pues a regular obviamente el funcionamiento de los servicios financieros en línea. Insisto, hemos pensado durante muchos años que lo que está en internet no está regulado o que está fuera de la ley porque no le aplica lo que le aplica a lo que tenemos en los escritorios y pues no hay nada más errado que eso. En México tenemos alrededor, fíjese, de 330 fintechs en México. No son pocas. Y aún y cuando pueden entrar ustedes a cualquier congreso y pondrán como modelo la ley mexicana, porque no solamente fue la primera en el mundo, sino que ha tenido, pues más bien, nació con un nivel de vanguardia importante, por lo menos en Latinoamérica, bueno, pues es de seguirla. Y aquí ve, bueno, dos figuras principales que seguramente ya lo han de haber escuchado y si no, pues hay que también darse un clavado ahí, que son las instituciones de financiamiento colectivo, que son las que más están utilizando ahora en el sector de emprendedores, en donde también los emprendedores necesitan de un abogado para poder formalizar su empresa, a pesar de que hay tantos servicios en línea que a veces incluso son como engañosos o fraudulentos, como aquellos que hemos visto en donde te dicen casi cómo hacer los contratos y que no te evites el gasto de un abogado, nunca lo hagan. Y bueno, pues el crowdfunding financiero, que es como comúnmente se le conoce, el crowdfunding, bueno, pues son cuando muchas personas invierten, prestan dinero a cambio de una participación accionaria en la empresa, de un rendimiento, aquí viene, bueno, como deuda o en las ganancias y pérdidas de un proyecto que son como copropiedad o regalías. Y las otras, bueno, que son las instituciones de fondos de pago electrónico, que son monedas virtuales en los que el cliente puede acumular recursos para realizar pagos y transferencias electrónicas. Aquí están cuáles son las instituciones que están autorizadas, es decir, no cualquiera puede llevar a cabo una figura de crowdfunding, por ejemplo, y aquí está que están reguladas obviamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bueno, pues buscan que estas instituciones estas fintech cuenten con un buen funcionamiento, seguridad de la información, protección de los intereses del público y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Fíjense qué trascendente es esta ley fintech, que a lo mejor decimos, bueno, a mí que me interesan, obviamente todo este tema financiero o las aplicaciones que tengan que ver con el sector financiero. Bueno, pues sí es sumamente importante porque si yo también quiero dedicarme al compliance, es indispensable conocer las fintech. Dentro de estos modelos vienen las RegTech, que también es algo que es muy sonado ya en cualquier seminario de fintech, en cualquier seminario de tecnología aplicada al sector financiero, en donde no solamente es para los contadores, insisto, sino que, bueno, pues la implementación de un sistema de compliance, bueno, pues tenemos que entenderlo. Y estas son, bueno, el conjunto de compañías que apoyándose de tecnologías como el cloud, ¿no? o la nube, el big data o el blockchain, bueno, pues están creando soluciones para ayudar a empresas a cumplir, fíjense bien, con requerimientos regulatorios. Y por eso es que las RegTech están tan ligadas con el Compliance Officer. Y bueno, esta es una subárea de lo que conocemos como las fintech. Y tenemos otra subárea que son los sandbox, que esto es algo que también se ha hablado muchísimo en América Latina, que también están dentro de las fintech. Y estos son, pues nada más y nada menos, bueno, pues son modelos innovadores, son modelos muy novedosos. Bueno, y aquí los vemos, que estos son conceptos del propio gobierno. Dice que es donde tienes la posibilidad de probar temporalmente la prestación de servicios financieros mediante tecnologías innovadoras, bajo ciertas reglas, sin tener que tramitar una autorización o registro completo como entidad financiera. Es decir, te voy a dar chance de que lo pruebes antes de que hagas
todo lo que necesitas hacer para que seas, para que te constituyas como una fintech, pues entonces te voy a dar chance de que seas una sandbox. Y pues a lo mejor lo escuchamos el día de hoy y decimos, bueno, ¿de qué está hablando esta loca? O sea, jamás había escuchado esto en mi vida. Pues tenemos que sacudirnos, desempolvarnos mucho y ver cómo la tecnología nos va a empezar a poner nuevos modelos y nuevas figuras que también van a traer aparejado consigo no solamente el poder regular todo lo que es el sector financiero, sino que esto va a ir caminando hacia dónde, pues hacia obviamente el cumplimiento normativo como son ética y compliance y por supuesto los litigios. ¿Sí? Es decir, bueno, pues de aquí resultará alguien que no está conforme, alguien que no le gustó, alguien que salió medio raspado, que no se le dio el dinero que esperaba y entonces aquí vienen los litigios. ¿Cómo litigo una circunstancia de fintech, de regtech o de sandbox? Y ya estando en este tema del sandbox, que bueno, pues aquí, insisto, pues pueden ver algunas cuestiones. Los sandbox es de, no crean que de lo más, que de lo que más se usa, sino que son modelos que aún como que todavía no estamos tan acostumbrados y pueden buscar ustedes en el buscador de su preferencia, les pueden poner Sandbox en México, Sandbox en Colombia, Sandbox en España, FinTech en España, y hay mapas en donde viene cuántas hay ya, cuántas están autorizadas y por qué podemos ver cuántas han sido ya implementadas en cada uno de los países, pues precisamente porque ya hay una regulación muy robusta en la mayoría de las naciones, en donde ya se puede saber a ciencia cierta cuántos de estos modelos ya han sido creados, autorizados y que están siendo implementados en cada una de estas naciones. Yo no he visto el chat, pero espero que, bueno, si no al final resolvemos lo que haya por ahí. Bueno, y entonces caminando con el sandbox, fíjense, este es un documento que tiene un mes que salió, lo pueden consultar en Twitter, es de la Industria y Comercio, bueno, de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, lo pueden buscar y este es el primer sandbox, fíjense, sobre privacidad desde el diseño por defecto en proyectos de inteligencia artificial. Entonces, aquí está inclusión financiera, ¿sí? O tecnología aplicada al sector financiero, el tema de protección de datos personales o privacidad y, por supuesto, una tecnología de vanguardia como lo es la inteligencia artificial. Y ahora, con la llegada de 5G, bueno, pues esto estará todavía mucho más revolucionado porque vemos con menos límites todavía la inteligencia artificial, sino que avanza de una manera aceleradísima en todos los sectores de la vida de los seres humanos, en todos los sectores en el mundo. Yo los invito a que lo consulten. Este está publicado, bueno, lo pueden ver lo pueden en internet, está en Twitter también, y les recomiendo mucho que lo lean. ¿Y qué es? Bueno, privacidades del diseño y por defecto, pues esto implica ya una obligación legal. Ahorita vamos a ver un poco de protección de datos precisamente después de este documento, pero bueno, pues implica que desde que se crea pues una página de internet, desde que diseño un producto, desde que diseño algo aplicado como aquí al sector financiero, pues ya debe de tener esa privacidad desde que nace y si no, bueno, pues al momento ya de estarla aplicando, es decir, pues esta prueba y error, pues entonces ahí también podemos hacerlo por defecto para que no podamos poner en riesgo la privacidad de nadie. Y llegamos al otro oficial de cumplimiento, que es el Chief of Data Officer o el Data Privacy Officer o el DPO o el oficial de protección de datos o el delegado de protección de datos. Y pues esto también tiene ahora una importancia pues muy trascendente para cualquier institución pública, para cualquier institución u organización del sector privado y para cada uno de nosotros. Es decir, no necesitamos tener una empresa enorme para saber que estamos tratando datos personales y tan es así, pues nada más échense un clavado a su teléfono y verán cuántos datos tenemos ahí, que no solamente son nombres y teléfonos, sino que tenemos videos, fotografías o muchos otros archivos, ¿no? Muchos otros elementos
que nos permiten, bueno, pues tener información personal de una persona que no soy yo, ¿no? De muchas otras personas, de terceros. Bueno, lo pongo aquí con estas dos banderas de protección de datos porque también este derecho fundamental que está reconocido a nivel internacional, obviamente está en nuestra Constitución también desde el artículo 6 y el 16, pues pongo estas dos banderitas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque en México tenemos una normatividad pues robusta y no en protección de datos. Tenemos normatividad para el sector público y normatividad para el sector privado. Ya para sector privado está un poquito obsoleta la ley que tiene 10 años, es decir, no tiene mucho, pero esto ha avanzado de una manera importante y se queda todavía un poco más rezagada porque en 2018 entra en vigor el Reglamento Europeo de Protección de Datos o el GDPR, que es precisamente, bueno, pues aquí está la banderita, ¿no? De la Unión Europea. Y entonces, ¿por qué lo pongo aquí con protección de datos? Bueno, porque ya tenemos una ley de sector público, que antes no había absolutamente ninguna normatividad y la tenemos a partir de 2017, después de esta reforma constitucional del 2014, y se apareja mucho o viene mucho de la mano, ¿no? Del GDPR. ¿Por qué? Pues porque el reglamento, aunque cuando entró en vigor en 2018, lo cierto es que 2 años antes todo el mundo lo pudo conocer para que se prepararan y pudieran cumplir al momento que salió ya o que entró en vigor este reglamento Europeo de Protección de Datos o el GDPR. Entonces, México está muy alineado en sector público con esa normatividad y esperemos que pronto no reformen, sino que saquen una nueva ley de protección de datos para sector privado, que creo que estamos sobrenormados, que podríamos tener una normatividad también, porque no solamente tenemos para sector público y sector privado, como es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, para sector público, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, sino que además tenemos una ley de protección de datos en posesión de sujetos obligados para cada entidad federativa. Entonces, más todos los lineamientos que ha sacado el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. Este es un tema muy bonito, bueno, a mí me apasiona muchísimo, que además pues es uno de los pilares de la asociación. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco qué necesita saber, qué hace, ¿no? ¿Qué hace el DPO? O insisto, bueno, pues el compliance, el Data Privacy Officer, el Chief of Data Officer, como le quieran llamar, ¿no? Aquí en México, pues también lo tenemos a nuestro delegado de protección de datos, que puede ser director, puede ser en la posición que ustedes gusten y manden. Bueno, pues tiene que saber, por supuesto, de protección de datos personales, es decir, la normatividad que les acabo de comentar, que hay que saber también de normatividad a nivel internacional, sobre todo tratándose de una transferencia internacional de datos. Eso también es algo que ha tenido un auge tremendo los últimos 2 años. Hay que saber, por supuesto, de derecho, es decir, el que sabe protección de datos personales no precisamente tiene que ser abogado. Hay muchísimos profesionales de otras disciplinas, como son los contadores, como son los informáticos o los ingenieros, que saben mucho de protección de datos, pero no son abogados. Entonces, hay que saber también de derecho, hay que saber de seguridad de la información y, por supuesto, de tecnología. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora la mayoría de las transferencias de datos que hacemos o de la dación de datos que hacemos nosotros mismos es a través de plataformas digitales, de aplicaciones y de muchas otras actividades que realizamos todos los días. Insisto, bueno, desde los grupos de WhatsApp, cuántas fotografías envío, lo que comparto en redes sociales, quiénes hemos leído, ¿no? Y no me refiero ya en lo particular, sino quienes hemos leído a lo mejor pues las políticas de privacidad que están en las redes sociales, ¿no? A lo mejor podemos poner Facebook, bueno, por supuesto TikTok, que yo les comparto que, por ejemplo, TikTok pide 80 permisos en relación con privacidad. Casi nadie conocemos ese tipo de datos
que las fotos que ponemos en Facebook son propiedad de Facebook y no sabemos, pues porque no leemos estas políticas de privacidad y también las políticas de uso. Entonces hay que hacerlo. ¿Y por qué se tiene que formar en todo esto el director de protección de datos? Bueno, vamos a suponer que no hablamos ya del DPO, sino qué tal que me llegue a mí alguien que quiera denunciar pues alguna circunstancia relacionada con un indebido tratamiento de datos personales a través de la tecnología o a través de plataformas digitales. ¿Cómo le hago si no sé, si no me he informado y si no me he formado en todos estos aspectos? ¿No? Entonces, ¿qué le vamos a decir a alguien que se acerque? ¿No? Entonces hay que saber en qué nos queremos también especializar, porque también sucede mucho que alguien por agarrar un asunto del que no conoce dice, ah, sí, claro, yo te lo llevo, y no sabe absolutamente nada, y entonces más que ayudar, perjudica a alguien y además echa a perder la evidencia digital. Datos personales, bueno, pues podemos hablar muchísimo, es un tema amplísimo. Pero bueno, pues de los que más vemos que han tenido mucha incidencia últimamente, pues son los datos de identificación, los datos biométricos, que son, bueno, pues la palma de la mano, la huella dactilar, la voz y el iris. Muchas personas ni siquiera sabemos que la voz es un dato personal. ¿Cuántas de estas utilizamos, por ejemplo, para ingresar a nuestros centros de trabajo, para ingresar a una institución educativa? ¿No? ¿Dónde los estamos dejando? Bueno, en los bancos. Los bancos no nos pueden obligar a darles nuestros datos biométricos para tener determinados servicios. Ya hay muchos bancos que hablan y nos dicen que si no vamos y si no registramos nuestra huella dactilar o algún otro dato como puede ser también la voz como un medio de autenticación, pues entonces ya no nos van a dar el servicio. Eso es ilegal, ¿no? Pero a quien le preguntamos, a lo mejor el abogado no sabrá decírnoslo. Entonces, también si no nos vamos a preparar o a especializar en ese tema, pues hay que estar relacionado con algún colega que sí lo haga, que pueda robustecer mi labor en algún litigio, con algún conocido o conmigo mismo que me pueda ayudar en una circunstancia de esta materia. Datos de salud. Bueno, ahora díganme ustedes cuántos no nos hemos enterado que tienen COVID o dengue, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo pusieron en un chat, porque lo han publicado incluso desde el centro de trabajo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo hay esta divulgación? Y no siempre se hace por causarle ningún perjuicio al titular de ese dato o al propietario de ese dato, sino que lo hacemos por desconocimiento. Y entonces, pues a lo mejor el común y corriente se vale con los abogados. ¿Cómo? No hay que ventilarnos así, entonces hay que ponernos a estudiar y hay que exigir también bueno, que nuestros maestros se capaciten en este tipo de materias y, ¿por qué no?, hacer sugerencias a la facultad para hacer, pues si no una materia optativa, pues a lo mejor hacer algún curso o algo de todas estas tecnologías tan emergentes que vienen a impactar de manera directa en el ejercicio del derecho. Datos sensibles, bueno, ¿qué tal? Datos sensibles como es mi preferencias sexuales, pues preferencias sindicales, también todo lo que la religión que profeso y todos aquellos que nos pongan en riesgo. Fíjense bien, ¿cuáles datos nos pueden poner en riesgo? Y a veces no conocemos. Y los datos sensibles, un indebido tratamiento, por ejemplo, las multas van al doble, y también si recibo algún tipo de beneficio económico o algún lucro, bueno, pues también ahí podemos estar inmiscuidos en la comisión de un delito. Datos financieros, bueno, también hay que estar muy al pendiente de qué es lo que decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de protección de datos personales, porque, por ejemplo, la cuenta clave, ¿no?, de nuestras cuentas bancarias, esta cuenta clave con B de grande o B de burro, B de barco, pues también ya está considerada como un dato personal. Y los datos laborales. Todo esto, por ejemplo, todos estos conjuntos de datos seguramente los tiene su empleador, donde trabajan,
¿no? Entonces hay que estar pues muy en cuenta. Bueno, la identidad ya no puede tener una representación documental y ¿por qué? Bueno, pues precisamente por todos los trámites que hacemos en línea, como son las transacciones bancarias, y están estos medios de autenticación, como son la voz, la huella dactilar, el iris, ¿no? O la palma de la mano. ¿Y por qué son estos medios de autenticación? Porque pues no se repiten en ningún ser humano y entonces son aquellos que pueden dar fiabilidad de que efectivamente se es quien dice que se es, ¿no? Es decir, que Claudia dice que es Claudia y lo puede autenticar a través de estos cuatro elementos. ¿Cuáles son las cuestiones novedosas que tenemos y que no sabemos mucho de derecho, los que nos dedicamos al derecho, ¿no? Bueno, pues que ya tenemos en sector privado ya había, ahora está en sector público. Estos son derechos reconocidos a nivel internacional, como son los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos. ¿No quieres que te llegue publicidad? Bueno, pues la ley te permite, todas estas son acciones de naturaleza administrativa y entramos a derecho administrativo también, es decir, pues ya hemos caminado por penal, laboral, mercantil y ahora ya venimos al administrativo. El derecho de portabilidad, es decir, bueno, que puedo acceder a mis datos que yo le he dado a alguna institución pública o a una empresa privada a través de algún medio digital, bueno, pues también me puede permitir el acceso a ellos y llevármelos precisamente, bueno, como puede ser un pendrive o una USB. Protección de datos personales de personas desaparecidas y de personas fallecidas. Esto es de lo más novedoso que hubo en la ley para sector público, en donde, bueno, pues quién puede acceder a estos datos y a lo mejor dices, de personas desaparecidas, pues sí, o sea, tenemos una ley en México que, bueno, pues refiere cuál es el momento en que se le reconoce esta calidad de persona desaparecida y entonces ya en la ley de protección de datos en posesión de sujetos obligados, pues vienen cuáles son los mecanismos para acceder a los datos de personas desaparecidas y ojo con las fallecidas, aquí entra mucho el papel de los notarios, que hemos pedido mucho que en los testamentos, porque ahora vienen las herencias digitales, fíjense qué importante también este tema de todo lo que se deja en redes sociales también, y acceder a otro tipo de datos que están depositados en bases digitales o en repositorios tecnológicos, entonces las herencias digitales también es un tema importantísimo en derecho notarial. Implementación de sistemas de gestión de protección de datos, lo que veníamos diciendo, hay que saber de derecho, de tecnología, de seguridad de la información y de protección de datos personales, cómputo y vulneraciones en la nube. Cuando contratamos a un proveedor de almacenamiento en la nube o de servicios en la nube, pues hay que verificar que tenga domicilio en México y que obviamente esté operando bajo el cumplimiento de la normatividad mexicana. Y las transferencias nacionales e internacionales. Estos son los deberes que se tienen que garantizar. ¿Y por qué entro con estos deberes que se deben de garantizar en materia de protección de datos personales? Que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Porque esta es la triada en materia de ciberseguridad y entonces también necesitamos abogados que sepan de ciberderecho. Esta es otra de las disciplinas importantísimas ahora que van ligadas a la tecnología. ¿Y qué es la confidencialidad? Bueno, pues es que acceda quien puede y debe acceder, es decir, a quien tiene mucho que ver los privilegios en los controles de acceso a la información. La integridad, es decir, bueno, pues que la información no se altere, no se modifique, y la disponibilidad, bueno, pues que siempre pueda acceder a esa información, porque de nada me sirve que esté confiable y que esté íntegra, pero pues si la tengo ya en un formato en el que no puedo abrir ese archivo, pues, o sea, no sirve de nada. Entonces también tiene que estar disponible, es decir, que también sea localizable, ¿no? Y que pueda acceder a ella. Esta triada en datos pues es la triada también para ciberseguridad, para mantenerlo seguro. Este es un dato de hace un par de años. México fue el país con el mayor número de ciberataques en el mundo. No es algo pequeño. Hay una página en vivo que si quieren, bueno, se las voy a compartir. Les voy a compartir, bueno, que podemos ver, miren, este es el mapa en tiempo real que podemos ver. Ay, Dios santo. Creo que, no sé si se compartió, creo que no, ¿verdad? Es, No, parece que se está cargando. Bueno, todavía no se ve nada. ok, a ver si se ve. Bueno, si no me regreso a la presentación, pero este,
Creo que, creo que no. No, no ha aparecido. Me pareció, ¿verdad? Bueno. No. Bueno, me voy a regresar a la presentación, pero bueno, hay una página donde pueden ver todos los que son los ataques en tiempo real, en ciberseguridad en todo el mundo, que es una página de Kaspersky, eh, y ahí, bueno, pueden ver cómo esto pues está a las 24 horas del día y no para. Bueno, ¿y qué implica la ciberseguridad? Bueno, pues esto es algo intangible completamente porque es la seguridad en el ciberespacio y las consecuencias, que aquí son muy poquitas las que puse, bueno, la pérdida del control de la información, es decir, cómo pudiera seguir operando mi empresa, mi institución pública, si yo ya no tuviera control, hagámoslo con nosotros mismos. ¿Qué pudiera hacer yo si ya no pudiera tener control de mi información personal, de mi información como profesionista para poder seguir laborando? Transacciones fraudulentas, ¿no? Brechas de datos de afectación de privacidad, exposición o fuga de información privilegiada de usuarios y información privilegiada de la organización, ciberataques y cibercrimen, robo de recursos, riesgo operacional y riesgo reputacional, que a veces es una de las consecuencias más graves, porque difícilmente se recupera la reputación cuando han habido estas brechas de seguridad, que las hemos escuchado muchísimo. En esta contingencia han aumentado un 400% los incidentes de ciberseguridad y en México un 600%. Entonces, es gravísimo lo que pasa y que no le hemos todavía apostado lo suficiente en ello. ¿Y por qué tiene que ver aquí el abogado? ¿Qué tendrá que hacer con todas estas consecuencias? Pues, ¿quién creen que va a arreglar todo esto? Las consecuencias de todas estas actuaciones. Pues el abogado. Es decir, bueno, y si pierdo mi información, ¿qué pudiera darse con esta pérdida de información? Bueno, aquí está un número de noviembre, ¿no? De todos los subdominios del gobierno de México que han sido hackeados, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, pues este es uno de los ejemplos que más sucede. Bueno, phishing y este que es la suplantación de identidad, que desde ahí empezamos con una denominación errónea porque la mayoría de las entidades públicas y privadas lo maneja como un robo de identidad. El robo de identidad no existe, lo que existe es una suplantación de identidad a través del robo de datos personales. Eso es lo que sucede. Alguien se roba los datos de alguien y entonces dice ser que es esa persona la que le ha robado los datos, ¿sí? Pero el robo de identidad no es tal cual. Somos el 8º lugar en el mundo en suplantación de identidad, es decir, no es cosa menor. ¿Y qué hago? ¿Qué hago yo con un cliente que llega y me dice que le han suplantado su identidad? ¿A quién me dirijo? ¿Sabemos? ¿Con quién denuncio? ¿Qué normatividad hay en México? ¿Cuál es la autoridad, ¿no?, que regula, la reguladora o la autoridad garante en este tema? ¿Dónde está? Entonces, hay que formarnos porque en este sí hay un camino pendientísimo en México todavía, en lo que son delitos informáticos, que también esta es una discusión enorme a nivel internacional, que ojalá ustedes se puedan incorporar. Es decir, si son delitos cibernéticos o que bien son delitos tradicionales cometidos a través de medios digitales. Esto es, insisto, una discusión que se ha dado y en esta contingencia no se diga. Hay que leer mucho de delitos informáticos que van en aumento, que su clasificación va a seguir sufriendo modificaciones, pues porque la tecnología no se va a detener y avanza de una manera, pues para mí, inalcanzable. Me regreso un poquito a esta, en donde pues habría que ver también qué es lo que vemos mucho también en la asociación, que se acercan personas, bueno, pues que les han robado dinero, que les han jalado dinero de sus cuentas, o bien que se han hecho cargos importantísimos, me refiero de millones de pesos en tarjetas de crédito, o bien, bueno, pues que se han sustraído este dinero. Y entonces, ¿cuáles son los medios que yo tengo para poder acreditar? ¿Qué le voy a decir entonces a alguien que ha sufrido este tipo de ataques? ¿No? ¿Cómo le hago? ¿Qué recomendación le voy a dar? ¿Qué es lo primero que tengo que decirle? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque ahora hemos visto una ausencia de estrategia jurídica, de estrategia legal ante las investigaciones forenses en los delitos cometidos en línea, ¿no? Como puede ser
bueno, desde un ciberacoso, como puede ser también estos delitos que afectan nuestra situación financiera, la desaparición de personas, por supuesto, bueno, hay muchísimos, y de menores hay, bueno, está el grooming, por ejemplo, cuando un adulto se hace pasar por un menor para poder obtener material erótico sexual o incluso después tener un acercamiento con el menor y concretar un abuso presencial. En fin, ¿no? Hay la sextorsión, hay muchísimas figuras, ¿no? de penales que se cometen a través de medios digitales. Y entonces aquí tiene que haber también una actuación multidisciplinaria. Pero ¿quién dirige esta estrategia? El abogado, ¿no? Estará el forense, ¿no? Y estará el técnico que nos diga qué se hizo con la computadora, ¿no? Cuándo se hizo, qué operaciones, a dónde se ingresó, qué dirección IP. Y por supuesto, pues estará el forense que nos diga, bueno, pues qué ha recabado de la manipulación del equipo, como huellas dactilares o algunas otras, pero pues quien dirige esta estrategia, pues no es ninguno de ellos dos, sino es el abogado el que tiene que saber, bueno, pues qué es lo que va a presentar en un juicio, qué es lo que le va a preguntar a un perito en informática, a un perito en ciberseguridad, ¿qué le va a preguntar? Pero aquí viene lo más importante, que es de la queja literal que más escuchamos de los técnicos, en donde dicen, es que el abogado no sabe qué es lo que quiere saber. No sabe pedir y nos dice, oye, que te voy a hacer el peritaje, pero ¿qué es lo que quieres que dictamine? Todo. No, dices que un equipo me puede llevar años, años en dictaminarlo. Entonces necesitamos saber qué queremos, qué queremos pedirle a ese especialista que va a trabajar conmigo para poder construir una estrategia legal cierta, ¿no? Y que sea dirigible y que sea dirigible y que me permita además estar preparado para ver cuáles son esas pruebas que a través de la tecnología va a ofrecer mi contraparte y que yo pueda hacer preguntas, por ejemplo, al perito de mi contraparte. ¿Cómo le voy a hacer preguntas si no sé ni siquiera manejar mi teléfono? ¿No? Entonces nos tenemos que poner a estudiar también, si nos queremos dedicar a ciberdelitos, ¿no? A la cuestión de la ciberseguridad, pues cuáles son también todas estas técnicas ahora de investigación forense digital o cibercrimen. Esto es algo que también va a caminar de una manera impresionante. Bueno, yo actualmente estoy en un diplomado de cibercrimen y evidencia digital y bueno, estoy que no quepo, o sea, en cada clase no quepo de todo lo que hemos visto. Y no nos vienen a dar clase principalmente abogados, sino ingenieros, ¿no? Entonces, esto es lo que nos hace ver que necesitamos prepararnos en otras disciplinas para conocerlas, no para ser especialistas, pero sí para poder conocerlas y saber, bueno, pues cómo dirigir esta estrategia probatoria o esta estrategia de litigio, o bien para decirle a alguien cómo salvaguardar pruebas y que no se echa a perder. Esto pasa mucho en México, no se denuncian los delitos cometidos en medios digitales y los que se denuncian, la mayoría no avanzan, pues porque esta preservación de las pruebas no se puede dar porque la gente apaga el equipo o porque hace por ejemplo, cuando son de delitos contra niños, se hacen pasar otra vez por el menor, o sea, se echan a perder todo lo que pudiera haber caminado de manera exitosa ya para llevarlo, obviamente, ante una instancia de investigación administrativa y luego de instancia jurisdiccional o judicial, pues ya no se da, pues porque también a veces quien no supo dar estas recomendaciones es el abogado. Y si no me quiero poner a estudiar, pues entonces hay que llegarse a algún especialista, ¿no? Que por lo menos me dé los pasos mínimos indispensables para poder asesorar a alguien que se acerque conmigo. Y si estoy en una empresa, bueno, pues tratar, como lo vimos hace ya unos momentos, si estoy de Officer Compliance, bueno, pues de acercarme a este experto, por lo menos para poder llevar a cabo un sistema de cumplimiento que también proteja a la empresa de algún delito informático. Y pues aquí dentro de este litigio que se va a dar ahora mucho, no solamente por el juicio en línea, sino por los delitos y que todas estas pruebas se dan ya no precisamente por testigos, sino exclusivamente por medios digitales o por pruebas que se han obtenido a través de medios electrónicos, pues aquí yo les diría que lo más complicado será humanizar los casos, es decir, que de la máquina se trascienda el perjuicio a una persona
porque ante lo digital es mucho más complicado y por supuesto, pues ya del otro lado del escritorio, los juzgadores, que a pesar de que todo llega en electrónico, jamás perder de vista lo que se juzga, que es a una persona y lo que se determina, que puede implicar si es la privación de la libertad de alguien o bien, bueno, pues la decisión respecto del patrimonio de una persona que no solamente esa decisión, bueno, pues cambia la vida por completo, no de de un individuo, sino de familias completas. Entonces, siempre hay que tener ese lado humano en la impartición de justicia, tanto si soy defensa, si soy contraparte, si soy juzgador, ¿no? Nunca hay que perder de vista ese sentido. Este es otro aspecto en donde los abogados tenemos mucha injerencia ahora. Pues ya ha nacido principalmente en Europa, ya llegó a México, que es el sector de los seguros, y ahora hay ciberseguros. Es decir, pues yo contrato un seguro por las consecuencias que se pueden generar después de un incidente de ciberseguridad o de un ataque cibernético, de una brecha o de una vulneración de seguridad en mi institución. Y no hablo de empresas grandes. ¿Qué harías si tú tienes un despacho y alguien entra, ¿no? A tu máquina y se lleva tu información? Y no me refiero a un acceso no autorizado de un experto como puede ser un pirata cibernético, porque esto de los hackers, bueno, pues está como también un poco mal empleado. El ser hacker es una profesión legal completamente reconocida y ética, vaya, incluso ahora ya les tuvimos que poner hackers éticos, ¿no? Pero no me refiero a eso. ¿Qué pasaría si sufres algún otro incidente como un incendio, una inundación, un terremoto, algún desastre natural en donde la computadora simple y sencillamente por un apagón o una descarga eléctrica ya no sirve? ¿Dónde está la operatividad de mi despacho? Insisto, no tenemos que irnos ni siquiera a grandes empresas o a grandes instituciones públicas, y entonces para eso entran los ciberseguros, porque con esa pérdida de información o con una filtración que se puede dar por una negligencia, descuido o desconocimiento, que pasa solamente en el 95% de los casos, es decir, los incidentes de ciberseguridad se dan en el 95% de los casos por factor humano. Entonces, ¿cómo voy a responder a un tercero para una indemnización? Bueno, pues entonces también hay que tener sobre el escritorio ya los ciberseguros. Esta es una pregunta que nos podemos hacer todos cuando estamos estudiando. ¿Por dónde empezar? ¿No? ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Hay muchísimo campo por donde trabajar. No hemos visto, insisto, bueno, todo lo que es 5G, lo que es los CEO, en las empresas que también ahora tienen un papel preponderante, derechos de autor en Internet, transparencia, acceso a la información pública. O sea, hay mucho por hacer, mucho por abordar, y todo ello tiene que ver con la tecnología. O sea, difícilmente ahora nos podremos ir a la materia mercantil, a la materia penal, a la materia laboral, sin tocar la tecnología. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos esta doble responsabilidad, porque pues sí, de verdad que implica un esfuerzo mayor, ¿no? Que no solamente es conocer el derecho, sino las diferentes maneras de implementación o la aplicación del derecho a través de la tecnología. ¿Y por dónde empezar? Yo les doy este consejo. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde continuar? Y hasta dónde me encuentro el día de hoy, pues es estudiar. No hay más. Un estudiante de derecho, cuando sale de la facultad, no deja de ser estudiante de derecho. Yo tengo 20 años que creo que no he dejado de serlo. No podemos dejar de estudiar. El derecho también cambia, no es una disciplina estática. El derecho va cambiando, o sea, a lo mejor las leyes no, pero su manera de implementación sí, y eso luego impulsa a la renovación de las propias normas. Entonces, no dejen de estudiar. Ustedes se van a enfrentar todavía a un escenario en donde la tecnología se va a apoderar de muchas cosas más, y no significa que porque sepa manejar bien mi celular, como lo podemos ver ahora, bueno, pues eso es suficiente. La tecnología implica
mucho más que eso, y hay que conocerla, hay que practicarla y para poder implementar los mecanismos que nos mantengan seguros, pero también, obviamente, bueno, pues que cumplan con toda la normatividad, que todavía falta mucha normatividad por implementar en medios tecnológicos y en el ciberespacio. Entonces, otra cosa que quiero comentarles es que hay muy pocas mujeres que se dedican al tema de la tecnología. Necesitamos avanzar en el empoderamiento de las mujeres y no necesitamos ser ingenieras. A mí me ha tocado estar en muchos eventos donde hay puras ingenieras y me da mucho gusto ser la única abogada, ¿no? Pero bueno, pues las abogadas tenemos que incursionar en el mundo de la tecnología como en muchas otras profesiones, porque por lo menos en materia de ciberseguridad, donde hay que cumplir con tanta normativa a nivel nacional e internacional, son mínimas. Ustedes pueden entrar a ver congresos, pueden entrar a ver colaboraciones y verán que la mayoría son varones, ¿no? Y eso quiere decir que pues ahí hay una brecha de género importante que atacar. ¿Y cómo? Estudiando, no hay más. Hay un premio que acaban de, que se hizo, bueno, las nominaciones y nominaron a 10, son 10 lugares por país y las 10 de México son varones, no hay una sola mujer. Entonces también, insisto, son brechas que tenemos que estar pues disminuyendo con nuestro esfuerzo y con esta suma en el estudio de todos los días. Entonces, bueno, pues no he visto las preguntas, pero si quieren, creo que ya casi estamos en el tiempo. Son 15 para las 11 y si quieren, bueno, pues podemos ver algunas preguntas. Aquí les dejo mis datos. Está mi correo y no está, pensé que había dejado el de la asociación, pero ahí está, bueno, el Twitter de la asociación. Bueno, les platico un poco antes de entrar a las preguntas nada más. La asociación tiene pues casi 3 años que la fundamos, somos 2 socias fundadoras, es una asociación sin finalidad de lucro, es mexicana con proyección a nivel Iberoamérica, trabajamos ya con España, Argentina, Costa Rica, Panamá, y bueno, esperemos seguirnos extendiendo. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues desde dar acompañamiento gratuito a ciudadanos que necesiten llevar a cabo algún trámite ante los órganos garantes en materia de protección de datos personales, como el INAI, como los órganos garantes locales. También damos acompañamiento para denuncia de delitos informáticos, sobre todo, bueno, cuando son por ejemplo, estamos tratando de trabajar de la mano del Instituto de las Mujeres para dar este acompañamiento en donde allá se les otorga una asesoría legal y psicológica gratuita. También eso lo hacemos nosotros de manera gratuita, por supuesto. Damos muchísimos cursos en crianza digital, en protección de datos, en ciberseguridad y en gestión documental, que son los 3 pilares de la asociación. Y bueno, pues tenemos partners a nivel nacional e internacional y si tienen alguna duda, si tienen cualquier circunstancia que quieran comentarnos o compartir, bueno, pues ahí están nuestras redes sociales, ahí está mi correo y la página está así tal cual, ipic.org. Pueden ver nuestra página y lo que hacemos y cualquier cosa, bueno, estamos para servirles y ojalá que les haya sido de utilidad este pequeño mapeo de cómo impacta la tecnología en el derecho y el derecho en la tecnología. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, maestra. Sí, efectivamente, sí hay varias preguntas de los participantes. Creo que todavía tenemos algo de tiempo para contestarlas. Voy a leerlas conforme al orden en cual llegaron. Gracias. Francisco. Sí, maestro. No mucho tiempo. Yo encantado de seguir escuchando hasta las 6 de la tarde a Claudia y luego tomarme un café con ella para seguir platicando. Pero vamos a enlazarnos muy pronto con la que sigue, con la siguiente actividad. 3 preguntas, Francisco, por favor. Ok, sí, está bien. Igual ya la seleccioné. Muy bien. La primera, referente a la ley FinTech, sabemos que existe, además de ese miedo de usar la banca móvil, es que es más fácil para el lavado de dinero usar el efectivo. ¿Qué se necesitaría para evitar esta problemática y poder realizar una transición segura a un método digital que esté acorde a los derechos humanos digitales? Esa es la primera pregunta. Ok.
Bueno, pues sí existe mucho miedo. ¿Por qué? Bueno, pues porque vemos que estos fenómenos como son el phishing, que es precisamente cuando entramos a una página que no es auténtica, que es fraudulenta, y entonces damos nuestros datos y, bueno, pues jalan ahí nuestros recursos económicos que tenemos en la cuenta, ¿no? Esto es, o sea, nos pescan a través de una página que no es auténtica. Y para esto, bueno, pues hay muchos mecanismos que les podemos recomendar que pueden implementar para entrar de una manera más segura a una página. Y se los voy a decir de una manera muy, muy rápida, es decir, hay que teclear de manera completa la dirección electrónica de la institución o de la página que vamos a comprar algún producto o servicio. Y si no tenemos la URL o la dirección electrónica completa, no permitamos el autollenado de nuestro buscador, ¿sí? Es decir, si nosotros le ponemos, por poner un ejemplo, mercado, y luego aparecerá Mercado Libre y nosotros le damos clic. No hagamos eso, hay que ponerle toda la URL o teclear todo Mercado Libre, darle un espacio y nosotros elegir a dónde entrar, ver que sea una página que tenga el HTTPS, que es el certificado de seguridad y que tenga el candado. Esto no es suficiente, hay que estar muy al pendiente de que no tengan también errores gramaticales o de ortografía. Les compartimos mucho, bueno, de la página de Banamex, que estuvo mucho tiempo haciendo fraudes ya hace unos años atrás, que decía Bamamex. Entonces, pues es difícil, a veces no nos detenemos y son segundos lo que tenemos que invertir para leerlo, ¿no? Tenemos que adquirir una educación digital o una educación en higiene digital, eso es importantísimo, eso lo tenemos que hacer no como abogados, sino como ciudadanos comunes y corrientes y hacerlo con nuestros papás, con nuestros hijos, con los abuelitos, con todo el mundo para que no estemos en estos riesgos. Ciertamente, como lo dice nuestro compañero Manuel, pues sí, obviamente con el efectivo a veces es mucho más fácil o no es tan detectable o tan perseguible estas actividades que están relacionadas con el lavado de dinero. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues tener estos hábitos digitales y por supuesto, bueno, creo que tendría que haber también una normatividad más robusta para las instituciones financieras, específicamente para los bancos, porque en este caso específico de phishing, si nosotros entramos a una página fraudulenta y damos nuestros datos, o sea, el banco nos va a decir, híjole, pues qué pena, lo siento, pero pues ahí hazle como puedas, ¿no? Y pues poner una denuncia penal, pues a veces no sirve de mucho, lamentablemente se los tengo que decir así, porque pues a veces es imposible saber de dónde se jaló el dinero o quién lo hizo específicamente, ¿no? A lo mejor podemos ver una dirección IP, pero no sabemos quién sería el responsable y si lo tenemos no sabemos cuánto tiempo va a tardar y si nos van a regresar el dinero. Entonces, por eso hay que hacer transacciones bancarias de lo más con detenimiento y algo que ayuda mucho también es no hacerlo con wifi públicas, sino hacerlo con una wifi segura o una wifi privada. Bajar aplicaciones, las bancarias, por supuesto, la aplicación de mi banco desde el sitio oficial, ¿no? O bien si vamos a hacer otro tipo como App Store, descargarlas de ahí para evitar entrar otra vez, bueno, pues en software pirata. Eso podría ser. Y esas son las dos cosas que yo opinaría que pueden pasar. Y los parámetros o requisitos que se necesitan para un modelo novedoso dentro del sandbox, bueno, pues eso viene en la ley FinTech. Yo lo que les puedo recomendar es que vean la implementación de los sandbox en España, que son de los que están un poquito más avanzados. Y que lo puedan ver también en Latinoamérica, que ya se han implementado. Y bueno, pues aquí también dentro de la página de la Secretaría de Hacienda, bueno, de Gobierno Federal o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también viene, bueno, cuáles están autorizadas y ahí pueden ver también los procedimientos. Si quieres, me doy, dice, ¿qué sucede con la piratería digital cuando un usuario se usa de ella y se vulnera su privacidad? ¿Qué medidas puede tomar? Bueno, pues aquí tenemos una autoridad en México que es la Policía Cibernética. No tenemos todavía una institución como el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, que es el INCIBE. Aquí no hay. Con la administración federal anterior se inició de la mano de la OEA la Estrategia Nacional en Ciberseguridad. Creo que está medio detenido el tema. Entonces, bueno, pues ahí también hay que empujar un poco. ¿Qué hacer? Hay que denunciar. Con nosotros se pueden acercar, insisto, damos ese acompañamiento sin ningún costo. Hay que acercarse para ver si solamente hay que denunciarlo a la policía cibernética o bien si también amerita una denuncia por una vulneración en datos ante el órgano garante, sea local,
si es por sector público local o si es privado, habría que hacerlo ante el INAI y también les damos el acompañamiento para llevarlo a cabo. Y finalmente, si hay que hacer una denuncia penal, bueno, pues también les decimos cómo, ahí si no les damos, nosotros no damos acompañamiento en litigio, pero bueno, pues también los podemos encauzar para que no tengan ahí ningún inconveniente. ¿Por qué son Si quiere obligatorias las políticas? Si quiere una última ¿Por qué son pregunta. Sí. Perfecto, bueno. ¿Por qué son obligatorias las políticas de privacidad? Porque si se rechaza no pueden acceder. Híjole, esta es una pregunta como para otra hora, pero bueno, las políticas de privacidad son obligatorias porque tenemos la normatividad para sector público y para sector privado, en donde generalmente no nos dejan avanzar, pues son en los servicios en línea, ¿no? Y yo les puedo decir, en lo personal, por ejemplo, con mi banco, que no voy a decir cuál para no quemar a nadie, yo no tengo banca electrónica, porque precisamente no me dejan avanzar si no doy todos los permisos. Hay que estar muy al pendiente, porque si es así y a ustedes les es indispensable, bueno, pues hay estos procesos que son los derechos ARCO para oponernos o para revocar el consentimiento que ya hemos dado para determinadas finalidades, como puede ser que nos llegue publicidad. O bien inhabilitar las cookies, eso es importantísimo, insisto, estos hábitos de higiene digital son elementales en la vida diaria para evitar que hagan este rastreo de nuestra actividad en línea de todos los días. Y además de esto, es importante que lo hagan, hay que denunciar ante el INAI si es sector privado y si es sector público, bueno, puede ser ante el INAI si es federal, ante el órgano garante local si es de una autoridad pública estatal. Hay que denunciar este tipo de prácticas porque si no, nunca se van a componer. Sí son procesos largos, son como de calvario, pero hay que hacerlo para abonar a que esté una normativa mucho más incluyente, eficaz, y si no lo hacemos a través de los procedimientos que ya están estatuidos en las leyes que nos rigen en la materia de protección de datos personales, esto no va a caminar. Entonces, pues nosotras estamos aquí muy comprometidos con esos calvarios de litigio administrativo o bueno, de procedimientos administrativos ante estos órganos garantes, pues para poner este granito de arena. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, maestra. Efectivamente deben quedar por ahí muchas dudas, pero igual la maestra ya tuvo la amabilidad de compartirnos una forma de contactarla. Entonces, si tienen algún interés en seguir debatiendo estos temas, pues pueden comunicarse directamente con la maestra. Señor director, no sé si gusta agregar algo más. Es su micrófono, maestro. Sí, gracias. Claro que sí. Conozco a la maestra Claudia y no solamente estará atenta a cualquier pregunta, duda, comentario que le quieran hacer a través de los medios electrónicos, su correo, en fin, sino estoy seguro que podemos reprogramar para el próximo año unas jornadas de enseñanza continua en la que no tengo duda que la maestra Claudia colaborará con nosotros. Ella y yo hemos tenido oportunidad de platicar mucho y sé de su amor por nuestra facultad y lo haría con toda la vocación que tiene de servicio y profesional. Entonces, Claudia, pues casi te estoy comprometiendo para que nos sigas ayudando con esto, conjuntamente con la doctora Violeta, que es nuestra coordinadora de la licenciatura en Derecho. Así es que esto no termina hoy, esto más bien es un comienzo para seguir adelante. Cuente con ello. En muchas conferencias de este tipo, que además es lo de hoy, y es lo que tienen que aprender las alumnas y los alumnos que van estudiando los distintos semestres de su carrera, porque se tienen que preparar, lo vuelvo a decir, creo que lo he dicho en todas las conferencias de esta semana, estamos con la visión que nos transmitió el rector, el doctor Alejandro Cermeño, formemos profesionales y profesionistas para la década 2030. Así haya empezado con la adversidad que nos enfrentamos. Y con ese rumbo estamos transitando aquí en la Facultad de Derecho. Maestra Claudia Elizabeth, voy a dar lectura a un reconocimiento que mi facultad
Más bien la universidad le otorga con infinito agradecimiento. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Derecho, abogado Luciano Arriaga Leija, otorga el presente reconocimiento a la maestra Claudia Elizabeth Ábalos Cedillo por su participación como ponente en la conferencia Tecnología y Derecho, dictada en la 21ª Semana de Derecho y Criminología, Retos y Perspectivas del Desarrollo Profesional, el cual tuvo lugar en la Facultad de Derecho abogado Luciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los días del 30 de noviembre al 4 de diciembre de este año 2020. Ad justitiam per jus, siempre autónoma, por mi patria educaré. San Luis Potosí, 3 de diciembre del 2020. Lo suscribimos el secretario de la facultad y un servidor de todas y todos ustedes en mi carácter de director. Muchas gracias a todas y todos, a la doctora Violeta, al maestro Francisco Mesa. Aquí veo que está conectado con nosotros el presidente de la Sociedad de Alumnos, Patricio. Sé que has estado atento a todo el desarrollo de la Semana de Derecho y que tienes la total voluntad para que tus representados, alumnas y alumnos, puedan seguir preparándose cada día más. Vamos a hacer prácticamente un enlace, ya una conexión con nuestra siguiente actividad que se llevará a cabo en cuestión de minutos con el doctor Leonardo Robledo Lazo de la Vega, quien nos hablará de otro tema interesantísimo, yo se lo recomiendo a todas y todos, que se llama Laboratorio de Cine Jurídico. Así es que a disfrutar de este ciclo de conferencias en nuestra facultad. Claudia, muchas gracias. Gracias a usted, maestro, por el privilegio. Y seguimos en comunicación. Claro que sí. Muy buen día y exitosas jornadas para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.